Buen día a todos. Nos reíamos con Marcelo porque decíamos, se nota, che, Santiago, se nota que venís de una familia de rematadores, ¿eh? ¿Cómo le dabas al...? Se nota. Bueno, lo que me toca hablar a mí es básicamente, digamos, la expectativa de mercado de los oleaginosos. En alguna medida, en el inicio decía Ricardo sobre las perspectivas. Bueno, obviamente tenemos y hemos trabajado bastante sobre el potencial de todo el sector granario en lo que es el tema agropecuario en general en la Argentina, pero hoy nos vamos a centrar básicamente en uno de los, digamos, puntos más conflictivos, que es el corto plazo, ¿no? O sea, cómo va a seguir el mercado en los próximos meses y cómo se presenta en alguna medida las expectativas hacia el inicio de la nueva campaña. Cuando en realidad estábamos pensando un poco participar hace un par de meses en esta jornada, la situación en el mercado de la soja era realmente muy deprimente, ¿no? Veníamos de niveles de los $300, recordarán, por allá por bastante lejos, pero digamos por fines del año pasado, o quizás un poquito más, pero venía en una caída realmente bien significativa, producto obviamente de una oferta mundial muy abundante, que se daba básicamente en los tres principales actores, Estados Unidos, Brasil y Argentina. Con lo cual, las expectativas, y reitero, hace un par de meses, incluso hace 2 semanas atrás, hasta que se empezara a definir un poco más la situación climática en los Estados Unidos, era realmente muy, muy deprimente. Esto fue cambiando en estos 2 últimos semanas, en particular en la última, donde la situación se está comprometiendo bastante en materia de exceso de precipitaciones en los Estados Unidos. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle, que es lo que nos da un poco más de ánimo en materia de precios. Uno decía en las últimas reuniones, en las charlas en el interior y demás, cuando hablaba del tema de los mercados, que básicamente teníamos que estar más rezando, aunque parezca no muy ético eso, en función a que hubiese algún problema en otro hemisferio, más que en las expectativas que se podían presentar en el nuestro, básicamente para tratar de ver un poco, a ver si podíamos manejar precios algo más optimistas para este ciclo. Bueno, vamos a ver algunos números, no muchos, porque también yo sufrí censura, no solamente por los tiempos, sino por la cantidad de slides que tenía que presentar, pero bueno, básicamente vamos a ver un poquito cómo es el esquema de oferta y demanda mundial de soja en este ciclo. Los últimos 3 en particular, bueno, vemos un crecimiento sustantivo de la producción. Fíjense lo que ha crecido entre el 2013 y 2014, con casi 283 millones o 284 millones de toneladas, a 317, 18 prácticamente, como hipótesis de trabajo para el 2015-16. Esto es fuente de los Estados Unidos, del Departamento de Agricultura, en su último informe del mes de junio, con obviamente un liderazgo todavía absoluto de los Estados Unidos con 105 millones de toneladas, una participación creciente de lo que es Brasil, también realmente muy, muy importante. Uno hace un análisis en el último trienio y estamos hablando casi un crecimiento de 10 millones de toneladas para alcanzar prácticamente los 100 millones, y una Argentina que va acompañando este crecimiento y que en alguna medida muestra la importancia del cultivo en el país. Decía bien también Ricardo de los famosos 100 y pico de millones que hoy en día estamos produciendo en la Argentina, en un marco, yo diría, de un estancamiento notable. No solamente estancamiento en la producción, sino una caída en el área sembrada de nuestros cultivos. O sea, prácticamente en el último quinquenio observamos cerca de 2 millones de toneladas, 2 millones de hectáreas menos en producción, y una producción total que está, digamos, en torno a los 100 millones, con algunas variaciones, depende las condiciones climáticas, como en este año, que ha sido realmente tan bueno que vamos a estar un poquito por encima de ese nivel. Pero de ese nivel, digamos, la participación de la soja, no solamente en cuanto a lo que es el área sembrada, sino en lo que es la producción, es totalmente mayoritaria. Con lo cual, digamos, bueno, estamos viendo esa presencia de lo que es la soja en Argentina realmente importante. Hay un acompañamiento claro de lo que es la industrialización total,
y por ende también lo que es el comercio, pero de todas formas no crecen al mismo ritmo de lo que está creciendo la producción, con lo cual en definitiva lo que nos encontramos es con un esquema de reservas que cada vez es más abultado. Fíjense, del 2013 al 2013-14 con 66 millones pasamos a algo más de 93 millones en este ciclo, con lo cual esta fuerte presencia de las reservas y de los stocks en el mundo lleva indudablemente a una situación de precios bastante más baja, que es la que estamos viviendo hoy en día. La famosa relación stock-consumo, en este caso la relacionamos con la industrialización, ha crecido notablemente, de 27,5% estamos en el 35%, con lo cual implica que esta presión que hay de stocks en el mundo, obviamente, insisto, ha llevado a una caída en los precios bastante significativa. Una de las claves, obviamente, es China. Todos sabemos que China es el líder en materia de lo que es importación de soja y en esta transparencia, como bien se muestra, los cambios que se van notando año tras año en lo que son los hábitos de consumo, básicamente en proteínas, aceites y demás, está llevando a que, bueno, gracias a Dios, sea el motorizador de este complejo y que lleve a un crecimiento sustantivo en sus importaciones. Fíjense, tan solo 6 años atrás, estamos hablando de importaciones de 40 millones de toneladas. Hoy en día estamos en el orden del 73 y probablemente para mediados de la próxima década estemos rondando los 110 millones de toneladas, con lo cual sigue siendo, insisto, un poco la vedette de todo este sistema que nos permite canalizar estos incrementos permanentes de producción. Indudablemente, pensar en soja entonces es pensar hoy en día en lo que pasa en el mercado americano. Un mercado que se caracteriza, como siempre en esta época, por ser un mercado de los llamados mercados climáticos o weather market. ¿Por qué? Porque se está definiendo un poco el crecimiento de entre lo que es la siembra, el desarrollo del cultivo y obviamente la floración, lo cual nos hace en alguna medida estar muy dependiente de ver qué es lo que está pasando en el clima. Bueno, en este sentido, en primer lugar, vemos un crecimiento importante, o no importante, relativo, del área sembrada a lo largo de los últimos años. Quizás un poquito más manifiesto en el ciclo anterior, en este se consolida, pero, digamos, con el gran interrogante que todavía no está sembrado todo en los Estados Unidos. Con lo cual puede todavía haber alguna pequeña diferencia, incluso puede ser algo menor a lo del año pasado. Los rendimientos, fíjense, estamos hablando de niveles del entorno a los 3.100 kilos, son todavía rendimientos de tendencia, son rendimientos estimados por cómo, digamos, se encuentra hoy el cultivo en su pleno desarrollo. Es imposible hacer un análisis mucho más sofisticado, excepto estos de tendencia que, insisto, está en función en alguna medida de lo que ha sido los promedios de los últimos años. Lo primero que vemos es una producción que se reduce levemente respecto al año pasado, pero con una oferta que a partir de los altos stocks que fueron acumulando, obviamente, es algo mayor. Con lo cual, el primer concepto uno podría pensar que es relativamente bajista desde el momento que hay más producción o a lo sumo más oferta en los Estados Unidos. Las exportaciones están bastante dinámicas, lo mismo que el consumo interno. Ustedes saben que el consumo interno, bueno, queda muy claro en estas cifras, que tiene una preponderancia muy grande, o sea, el consumo no solamente de harina, sino de aceites es realmente importante en los Estados Unidos. Seguiría creciendo, la demanda más o menos va a estar en niveles similares, pero obviamente estamos ante un nuevo año de acumulación de stocks. Lo mismo que decíamos desde el punto de vista mundial se reitera y en forma bastante significativa en lo que es Estados Unidos. Si uno se remonta 3 años atrás, hablábamos de 2,5 millones de toneladas, prácticamente nada de stocks en los Estados Unidos, que permitía un precio realmente muy atractivo, en torno a los $500 la tonelada para el productor. Hoy en día, con una recomposición en estos stocks, estamos hablando de algo más de 12 millones de toneladas, obviamente la merma en el precio ha sido muy significativa, o al menos es lo que estábamos viviendo hasta hace unas semanas atrás. Con lo cual,
con una relación entre lo que son los stocks y la demanda recompuesta, obviamente lo que uno podía esperar era solamente un menor precio relativo en lo que es la soja. Pero se crea este interrogante que hacía referencia al principio, básicamente por efecto de las condiciones climáticas que en realidad son bastante severas en los Estados Unidos. Ha llovido en algunas zonas a lo largo de la última semana cerca de 500 milímetros, con lo cual realmente están muy anegadas. Yo estaba leyendo ayer datos en el caso de Iowa, de Illinois, de Missouri, con 170, 180 milímetros solamente en un día. Con lo cual, a juzgar por los análisis de lo que están haciendo los agrónomos en la zona, bueno, es una situación realmente muy compleja que genera, digamos, nuevas expectativas que se empiezan a plasmar en el mercado con precios relativamente al alza. Me parece interesante en este marco mostrarles cómo está viniendo realmente la producción o el desarrollo de los cultivos en este país. Esto es un análisis que hacen todas las semanas el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, pero básicamente me interesa una de las líneas donde habla de la soja sembrada. Están hablando de un 94% versus el 95%, el año pasado 97% del promedio del quinquenio. Parecería que está más o menos enorme, no hay una diferencia tan significativa si uno no piensa que en realidad está muy anegada algunas zonas y que no puede aparentemente llegarse a cubrir todo el área de siembra. Esa pequeña diferencia, 6%, cuando uno la extrapola a los 33 millones de hectáreas que estábamos recién planteando como hipótesis total, es pensar que en casi 2 millones de hectáreas. 2 millones de hectáreas con un rendimiento medio de 3.000 kilos son 6 millones de toneladas. Primer punto. Segundo punto, cuando uno ve la condición del cultivo, hay, digamos, dentro de la jerga de los traders se utilizan mucho este concepto entre excelente y buena, que es el good to excellent, digamos, una suerte de un índice que va marcando el desarrollo de los cultivos. Hoy en día está en 63%, la semana pasada en 65%, quiere decir que se ha deteriorado, y a la misma semana como promedio, y a la misma semana del año pasado en 72%. Con lo cual, la situación muestra que al menos parecería difícil alcanzar rendimientos similares al del año pasado o incluso los de la tendencia. Con lo cual, si uno hace un análisis, digamos, conjunto entre lo que probablemente no pueda sembrarse y las posibilidades de alguna merma en los rendimientos, si yo les decía que eran 6 millones de toneladas solamente vía área, si uno lo potencia esto en función a la caída simplemente de medio quintal, un quintal, son 3 millones y medio más de toneladas que habría que descontar. Con lo cual el total me estaría dando cerca de 10 millones de toneladas. Vuelvo al cuadro de la oferta y demanda de los Estados Unidos, veo en los stocks finales 12 millones. Quiere decir que si yo pierdo en oferta y no tengo posibilidades de compensarlo, ya sea por los consumos internos o las exportaciones, estaría nuevamente en una situación bastante crítica en materia de reservas finales. Y eso es ni más ni menos lo que estamos viendo como efecto, digamos, precio en el mercado de Chicago. Ustedes habrán visto en los últimos días cómo empezó la histeria colectiva en este mercado. Ayer creo que el cierre marcaba cerca de 40 y pico de puntos, que era algo así como $20 de suba, o entre 15 y $20, lo cual realmente marca una tendencia totalmente distinta a la que veníamos viendo hasta ahora. 6 meses atrás estábamos en los niveles más bajos, en los mismos niveles que hoy estamos tratando de recuperar en función a estos cambios. Con lo cual, insisto, hay que seguir muy de cerca esto, pero parecería como que, digamos, se muestra una nueva luz de optimismo, llamemos, en este esquema tan depresivo que es para la Argentina, en un marco de cultivos. Después vamos a escuchar lo que dice Sebastián, pero que no vemos demasiado optimista, ya sea en cosecha fina, desde el momento que el trigo vemos una caída del área muy significativa, y lo que era cosecha gruesa, que hasta ahora encontrábamos una caída no menor en el caso de maíz, incluso en el caso de soja, que sería, bueno, quizás el último bastión, la última posibilidad de cultivo con algún nivel de margen positivo. Acá hacemos el análisis, pero ya desde el punto de vista local.
los mismos 3 años, los mismos conceptos, estamos con stocks, vamos a centrarnos más que nada en el ciclo actual, 2014-2015, una producción que puede estar rondando los 60 millones de toneladas. Yo tengo algunas dudas al respecto, o sea, todos hablan de una cosecha realmente excepcional, es realmente excepcional, pero bueno, a veces venimos medios castigados por estimaciones que no han sido las mejores en los últimos 2 ciclos. Fíjense, en el año pasado se hablaba de 55 millones y yo creo que no ha sido mucho mayor que 51 millones. Y si uno se remonta a las 2 campañas anteriores, también ha habido algunos pequeños errores en materia de estimación. Pero al margen de eso, vamos a encontrarnos con una oferta realmente muy abultada en este ciclo. Cerca de 65 millones que no hay antecedentes, al menos en la Argentina, en esos niveles. Bueno, la de la exportación estará en torno a los 8,5 millones de toneladas, ahí no tenemos demasiadas expectativas de alza, desde el momento que básicamente los americanos y los brasileños siguen siendo los dominadores del mercado, con lo cual la participación nuestra es realmente limitada, con lo cual lo que estamos previendo hoy en día, si se ubican en la tercera columna en el centro, pensamos que la molienda se va a recuperar y probablemente alcance niveles récord en torno a los 46 millones de toneladas. ¿Qué nos dice esto? Y nos dice que en realidad, cuando uno analiza el total de la capacidad instalada en la Argentina de procesamiento de soja, que está en torno a los 64, 65 millones de toneladas, que se muelan 46 es prácticamente el 70%. Uno dice, bueno, pero en realidad hay un 30% de ociosidad. Sí, es correcto. Pero de todas formas, pensemos que en los años anteriores hemos tenido 40 o 45% de ociosidad. Con lo cual, digamos, del punto de vista de la industria, creo que es realmente muy positivo en este sentido. Vemos un ritmo de compras que se empezó a acelerar notablemente en la medida de que los precios empezaron a subir, hasta un punto donde en realidad dijeron, bueno, vamos a esperar un poquito a ver cómo sigue esta historia, porque digamos, parecería que hay todavía bastantes chances de que siga mejorando, con lo cual se entró a frenar, ahora ya lo vemos, y estaríamos, digamos, saliendo del ciclo con un nivel de existencias relativamente alto, en torno a los 6 millones de toneladas. ¿Eso qué pasa? Al ciclo próximo, como un stock inicial, en un marco, digamos, de una producción relativamente similar a este ciclo, digamos, estaría repitiendo prácticamente lo que hemos visto a lo largo de este ciclo con un excedente también realmente importante. Fíjense, este es el ritmo de las ventas, que ha hecho el productor con precio hecho, es decir, efectivamente realizado, ¿sí? En el verde ustedes van a encontrar lo que es el ritmo de ventas para el 2015, 2014 en azul, con lo cual vemos a lo largo de cada una de las semanas, arrancando por allá por mediados de abril, que han sido sostenidamente mayores, excepto en algunas semanas de mayo, y muy claramente desde junio en adelante, muy claramente, con un crecimiento importante debido a la necesidad de financiamiento que hoy tiene el productor. El productor ya vendió gran parte del trigo, vendió gran parte del maíz, y hoy es necesario, para ir saldando sus deudas, ir liquidando parte de la soja. Ahora, llamativamente, tenemos esta curva de precios creciente y, por ende, una caída en el nivel, al menos hasta la última semana conocida, de ventas que, digamos, genera este tipo de incertidumbre ante la movilización que hay en materia de precios. El gran punto acá va a ser, y ya pensando un poco más en torno a lo que es el próximo ciclo, ¿qué se va a hacer más? ¿Se va a hacer más trigo? ¿Más soja? ¿Más maíz? Parecería que el tema de maíz, por múltiples motivos, esta es la relación de precios de soja-maíz en el mercado de Chicago. Fíjense que hoy estamos prácticamente en los niveles de equilibrio, en torno a 2.3 a 1, que es una suerte de promedio de los últimos 10 años de precios de relación uno respecto al otro. Eso que querría decir aproximadamente que si la soja costara $230 y el maíz 100, estarían en un nivel de equilibrio. ¿Qué estamos viendo para los próximos ciclos? Y bueno, estamos viendo quizás un poquito más de deterioro en función a lo que hasta ahora era el precio de la soja, quizás con alguna mejora relativa para lo que es el tema del maíz. Pero bueno, todavía, insisto, hay bastante tiempo por delante y hay que ver básicamente cómo se va desarrollando toda la producción en el hemisferio norte para ir definiendo un poco cuáles son, digamos, el final de la comercialización de este ciclo y obviamente las expectativas para el próximo. Como conclusiones de la soja,
Bueno, vemos una producción mundial, como lo hemos visto, creciente, con consumos realmente muy dinámicos, básicamente en el aspecto China, y altos stocks finales. Precios ajustados y estables, al menos hasta en las últimas semanas, y la gran expectativa que nos genera esta digamos, suerte de buena idea en materia de precios, que serían las expectativas del desarrollo en los cultivos en los Estados Unidos. Desde el punto de vista local, bueno, básicamente la oferta también es abundante. Vemos buenos márgenes en la exportación y buenos márgenes en la industria hoy en día. Esto yo creo que se está dando por la cantidad de mercadería que está dando vuelta y la necesidad que vimos recién de ir vendiendo por parte de los productores, de ir fijando precios como para ir definiendo un poco sus niveles de ventas totales y este ritmo que se está presentando. Y bueno, la incertidumbre para el nuevo ciclo en función a los precios internacionales, que obviamente se van a ir midiendo en función a lo que pasa básicamente en Estados Unidos. Y los, digamos, probables cambios que puedan darse en la política agrícola, que a juzgar por lo que uno piensa, digamos, podrían estar más centrados en lo que es trigo, probablemente en granos forrajeros, pero parecería que no hay tantas chances en soja, habida cuenta del aporte que hace la soja a todo lo que es el complejo granario. Recuerden que en materia de ingreso de divisas, la soja está representando no menos del 80% de este paquete de productos, y en materia de lo que son los ingresos fiscales vía retención, es prácticamente el 85%, con lo cual dudo de que cualquier próximo gobierno piense en términos de reducciones de derechos de exportación en el caso del complejo sojero. 2 o 3 comentarios muy rápidos sobre girasol. En girasol vemos una situación bastante equilibrada desde el punto de vista mundial en materia de producción, con una total liderazgo de los ex países de la Unión Soviética, básicamente lo que es Rusia y Ucrania. Luego está la Unión Europea, finalmente y bastante lejos la Argentina, con un nivel mediocre, digamos, de producción. A lo que solíamos llegar a producir en Argentina, en torno a los 3,5 millones, 4 millones de toneladas como media. Hoy estamos hablando, en el mejor de los casos, perspectivas de 2,5, 2,6 millones, que, insisto, son bastante pobres. Un consumo que va, digamos, prácticamente en función a esos niveles de producción, con lo cual, digamos, no se ve un cambio significativo, incluso hay hasta una suerte de eliminación o de menor nivel de stocks, donde se prevén precios relativamente estables. Quizás el precio del girasol no está tan, digamos, atado a este tipo de relaciones, sino más bien con el precio de los principales competidores y particularmente en materia de aceites, por su, digamos, alto componente, digamos, aceitero, y yo diría que está muy relacionado con lo que es aceite de palma, aceite de soja, con lo cual, digamos, sería mucho más lógico estar analizando estos 2 mercados que el mercado propiamente dicho de lo que es girasol. Acá me parece interesante, y ya para ir terminando, solamente para ir dimensionando lo que es este mercado, el mercado de los aceites, y muchas veces lo hemos planteado. Fíjense que el incremento del consumo en conjunto de 2 grandes países como es China e India, a lo largo de este último quinquenio fue de 9,7 millones de toneladas. Esto lo llevo a litros y lo relaciono con la población estimada conjunta de ambos países, 2.500 millones de personas, más o menos. Bueno, seguramente ya es viejo porque el ritmo de crecimiento es realmente importantísimo. Si uno hace un análisis entre lo que es el incremento del consumo, no el consumo total, el incremento del consumo versus la población que estamos involucrando en ambos, esto implica que el mayor consumo es solamente 10 centímetros cúbicos por persona por día, con lo cual en realidad la posibilidad de crecimiento en materia de aceites es enorme y obviamente esto nos llevaría a la posibilidad de ir volviendo a posicionar el girasol y todo el complejo en su conjunto argentino de girasol, el aceite, el pellet, a lo que en algún momento fue y hoy está en su mínima expresión, ¿no? O sea, en realidad creo que este es uno de los puntos más interesantes donde se piensa el esquema de beneficio o de costo relativo en materia de retenciones.
Hoy el complejo girasolero, su aporte a lo largo del año, ya sea como pellet y como aceite, es totalmente marginal, y la posibilidad, digamos, de crecimiento a partir de una reducción o eliminación de las retenciones realmente sería interesantísimo. Fíjense lo que fue la Argentina, promedio 93-95, como proveedor de aceite de girasol en el mundo, cuando el mundo demandaba 2,5 millones de toneladas. Teníamos una posición de liderazgo con el 75% del market share y un valor de las exportaciones que estaba cercano a los 1.000 millones de dólares. 20 años después, 2013-2015, en un mercado todavía mucho más grande, que creció prácticamente 3 veces o algo más, 7,2 millones de toneladas, hoy estamos cuartos cómodos en esa situación, con un nivel de exportación de solo 350 millones de dólares y con una participación del mercado del 6%. Este es un caso típico de lo que ha sido la pérdida de los mercados a partir de una política agrícola realmente nefasta de estos últimos años, en cultivos además que tienen un componente de regionalidad especial. O sea, hoy pensar en girasol, o uno pensaba en girasol, pensaba no menos de 400, 500.000 hectáreas en el Chaco, cuando hoy en realidad prácticamente es un cultivo que está desapareciendo en las zonas extrapampeanas. Oferta y demanda de girasol en la Argentina, bueno, no ha agregado demasiado a lo que vimos antes, una producción mediocre, un nivel de exportaciones como semilla obviamente inexistente, todo se procesa y todo se consume y exporta en forma de aceite y subproductos, con lo cual, digamos, las posibilidades de crecimiento son enormes si uno los mide en función a los próximos años y la posibilidad, digamos, de ir sacando todas las presiones que sufre este complejo. Conclusiones para este producto, bueno, la producción está disminuyendo en el mundo, los consumos son estables, ya lo hemos visto, hay precios con chances de mejorar en función a la capacidad, digamos, de generación de los principales, de oferta de los principales aceites, que son los que están compitiendo, y una oferta local realmente limitada, con precios estancados, mejores opciones de pronto para lo que son girasoles especiales. Hoy se están, digamos, cambiando bastante el esquema de producción en la Argentina, orientándose a producciones de índole de girasoles con otras aptitudes, más que lo que es el girasol tradicional, confiteros, alto leico, en fin, una serie de cosas que lo van sacando lentamente del concepto del commodity para llevarlo un poco más al speciality, hasta que esto se haga generalizado y se transforme nuevamente en otro commodity. Buenos márgenes de la exportación y básicamente lo mismo que lo que planteábamos en soja, pero acá con una especial mención en lo que es la incertidumbre en esta política agrícola y la posibilidad, digamos, cierta que sería la ventaja en lo que es una reducción y o eliminación total de lo que es los derechos de exportación para el complejo. Bueno, nada más, gracias. Después seguramente habrá alguna pregunta al respecto. Gracias.